2 Corintios. Gracias, hermana Karina, por estar llegando a la iglesia. Gracias a todos. Hermana Magdalena también trajo sus hijos el miércoles. Muchos hermanos, el hermano Francisco, que viene de allá, hermanos del Guaje. Gracias, hermana Kimberly, por traerle. Siempre tenemos la oración, hermanos, de nuestros hermanos que están enfermos. Hermano Antonio Cruz lo tenemos en la lista. Hermana María Valiente, que está muy grave. Y también la hermana María de Pérez, que se cayó. Hay tantas necesidades. 2 Corintios 12. 2 Corintios capítulo 12. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 12. Dice así la Biblia. ¿Listos? Amén. Verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, dice Pablo, en Cristo, que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Qué bonita lectura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí me encanta esta escritura. Verso 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Significa que estaba hablando de él, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, diga aguijón, en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Siéntense, hermanos, acomódense así bien bonitos. Yo quiero hablarle esta mañana, leyendo esta escritura, acerca del tema el aguijón de Pablo. El aguijón de Pablo. Es importante cuando nosotros leemos esta escritura, más que todo en este capítulo 12 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pablo lo que está haciendo es defendiendo su ministerio, porque él había sido atacado por algunos maestros, supuestamente, a quienes él le llama grandes apóstoles. Eran personas que se creían mucho, criticaban a Pablo, a tal grado de menospreciar su ministerio, que Pablo no era nada, que Pablo era aquí, que Pablo era allá. Entonces, él irónicamente muchas veces les habla y les dice grandes apóstoles, pero Pablo es un poco irónico.
Como cuando alguien dice, qué lindos sus zapatos, y por dentro dice, horribles son. Eso se llama ironía. Cuando habla los Gálatas les dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del Evangelio. Entonces, no es que él esté maravillado, está admirado de la locura que los Gálatas habían hecho, de algunos que se apartaron del verdadero Evangelio. Entonces Pablo, aquí hermanos, él defiende su ministerio. El capítulo comienza presentando cómo Pablo se ve obligado a gloriarse, y eso es muy incómodo para él. Por eso es que el versículo dice, hoy vamos a la primera palabra, ciertamente no me conviene gloriarme. Así comienza el texto. Ciertamente no me conviene gloriarme. Diga conmigo, ciertamente no me conviene gloriarme. Hay algunas traducciones que este pasaje, yo lo estoy leyendo en la versión 60 de Casiodoro de Reina, pero hay una versión que se llama LBLA. Esa versión de la Biblia dice así Pablo en ese versículo: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Dice esa versión. La nueva versión internacional dice: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gana con ello. Otra versión que se llama en la Biblia TLA dice: nada se gana con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo. Y otra versión PDT dice: yo sé que uno no gana nada con orgullecerse de sí mismo, pero tengo que hacerlo. Entonces las diferentes versiones concuerdan con lo que Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Lo que él está diciendo es que él tenía que gloriarse en algunas cosas, aunque para él era incómodo, porque no hay cosa más tremenda que jactarse uno mismo. Como que yo le dije, hermano, yo soy un pastor bien humilde. Desde ese momento yo dejé de ser humilde. Hermano, yo como soy bien humilde, entonces es bueno que otros lo reconozcan, es bueno que otras personas lo digan. Pero el momentito que lo dice yo como brillo de humildad, ya dejó de brillar. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenía que gloriarse como una necesidad en defensa de su ministerio, que estaba siendo atacado y menospreciado por un grupo de opositores a lo que él llama grandes apóstoles. Otra versión le dice super apóstoles. Pablo presenta 4 evidencias de su ministerio. Las 4 evidencias son: una es personal, porque él dice: conozco a un hombre. Conozco a un hombre. Eso es personal. Algunos piensan que él está hablando de otro hombre, de otra persona, pero cuando uno lee el pasaje entero, nota que está hablando de sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo otro es que es una revelación cristiana. Dice: conozco a un hombre en Cristo. Está hablando de algo cristiano. Y también es histórica porque dice que hace 14 años, cuando él escribe esta carta, este pasaje, hacía 14 años que el apóstol Pablo había tenido lo arrastraron a la ciudad de Listra. Dice que lo levantaron como muerto. Y en ese tiempo, él, aquí asiento, hijo, por favor, aquí adelante, los diáconos pueden ver porque no veo un diácono, no sé qué se lo llevó el Señor ya. Ah, bien, ahí está uno, solo uno se quedó, los dos fueron raptados. Era histórico, hace 14 años. Y la otra es que era una revelación. Dice: oyó palabras inefables. Algunos dicen que el espíritu de Pablo salió y fue donde nadie ha ido, al paraíso de Dios, y oyó palabras inefables.
Entonces, Pablo fue donde ningún apóstol fue, ni Pedro, ni Juan, ni Andrés. Oyó palabras inefables, lindas. Yo creo que escuchó voces de los ángeles. Entonces Pablo le pone un aguijón. Dios le puso un aguijón. Un aguijón, hermano, que lo castigaba. ¿Usted qué piensa que era ese aguijón? El apóstol dice en el verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea que cuando él vuelve en sí, va al paraíso de Dios, escucha palabras inefables, él podía venir y decir: wow, nadie como yo, señores. Lo que yo escuché, nadie lo escucha. Lo que yo vi, nadie lo ve. Aquí nadie me gana. Entonces, le cae un aguijón. Entonces hay diferentes teorías. Las teorías acerca del aguijón en la carne, algunos creen que eran tentaciones espirituales, la tendencia de dudas que entraban en su mente, o de abandonar los deberes de la vida apostólica. Este es un punto de vista de Calvino, que creen que él tenía la tentación de dudar de lo que había recibido o creído. Otros creen que el aguijón era su aspecto físico. Dicen que Pablo era feo, dicen algunos, no sé. Sufría de una deformación que dice que lo hacía sentirse feo. No hay nadie calvo aquí, ¿verdad? No, porque no quiero ofender a nadie. Vamos a revisar. Dice que era calvito, que no tenía ni cómo peinarse. Aunque eso no es hacerlo feo, se ve brillosito. Y que era piernas arqueadas. O sea, panditas, ¿verdad? Y a eso él lo sentía como un aguijón en su carne. La tercera opinión, otros opinan que ese aguijón era que él padecía de epilepsia. De epilepsia, y después describimos y analizamos cuál sería. Cuando la gente veía a alguien con esta enfermedad de epilepsia, lo menospreciaban, lo criticaban. Era como una maldición. Y algunos creen que por ello Pablo escribió Gálatas capítulo 4, verso 14, donde él dice a los Gálatas: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que él está diciendo que tenía algo, una prueba que él tenía en su cuerpo, y que eso era un aguijón. ¿Cuántos han escuchado de Martín Lutero? Martín Lutero fue un cura, pero que fue sacado de la Iglesia Católica porque él hizo algunas cosas que no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica. Entonces dice que si es evangélico. Yo no soy evangélico, pero cuando usted dice soy creyente, uno dice: ah, vos sos luterano, porque ha dejado algunas creencias. Pero Lutero opina que el aguijón de Pablo era constantes batallas con los opositores que atacaban su trabajo ministerial, y que siempre que él hacía algo lo estaban criticando, que él no servía para nada. El punto 5 dice que el aguijón
eran tentaciones carnales con las cuales él luchaba. ¿Cuántos han tenido tentaciones carnales? ¿Cuántos nunca han sentido nada? Pablo sintió tentaciones carnales. Por eso es que dice que tenía tentaciones en la carne con las cuales él luchaba constantemente. Y para él ese era un aguijón. Este es el punto de vista de los padres de la Iglesia Católica y tiene bastante razón. Tiene lógica. Porque Pablo escribe en Romanos capítulo 7, verso 18 al 24. Mire, tiene lógica. Dice así Pablo. Dice Pablo hablando de los romanos. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Wow. Así que, queriendo no hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego expresa, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luchaba. Y Pablo era bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Se bautizó a los 3 días que creyó. Dios lo llenó con su Espíritu Santo. Pero él dice, tengo un problema en mi carne. Cree que el bautismo no le va a quitar esas cosas, sino el deseo de la buena conciencia de no hacer esas cosas. El deseo de servir a Dios. Pero no significa que porque alguien se bautiza hoy ya va a andar volando aquí como que es angelito dentro del templo. No, siempre hay una lucha que solamente se vence por medio del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Demos un aplauso al Señor. Yo pienso, no es obligado que usted lo crea ni lo piense, solo creo en el punto C, que es el aguijón, y es que él tenía un problema en sus ojos, en su vista. Tertuliano y Jerónimo compartían este punto de vista, que Pablo sufría severos dolores de cabeza por problemas en su vista. Y recordemos que cuando él fue transformado por el Señor, él quedó ciego. Cuando iba por el camino hacia Damasco, se le apareció una luz tan fuerte, más fuerte que el sol al mediodía, que lo cegó. Veámoslo en la Biblia. Mateo, Hechos 9, 3 al 9. Yo concuerdo con este punto, que este podía ser el aguijón. Hechos 9, 3 al 9. Dice Pablo, dice aquí la palabra de Dios. Cuando Lucas escribe el libro de Hechos, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, dice, pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie.
Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. O sea, quedó ciego. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Lo más seguro, hermano, es que él quedó dañado de su vista. Cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 4, verso 15, les dice estas palabras: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros ojos para dármelos. Él está hablando a los Gálatas y les está diciendo: yo sé que ustedes, con ese amor que me tienen, son capaces de darme sus propios ojos a mí. Entonces era un aguijón. Por eso que cuando él escribe el versículo 7 de segunda carta al verso 9 de los Corintios, que leímos al principio, dice: y para que la grandeza y las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltece sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado: Señor, que me lo quite, o que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. O sea, que Pablo sí le pedía a Dios: Señor, quítame este aguijón. Cualquiera que haya sido, ya sea deseos carnales, ya sea una enfermedad física, ya sea que era cascorbo, o ya sea que no veía, Pablo sí había pedido a Dios que le quitara. Y Dios, cada vez que oía la oración, le decía: te basta mi gracia, con mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Porque debe decir, hermano, que es en los momentos de la debilidad que damos lugar a que Dios nos fortalezca. Cuando usted se siente súper hombre, súper potencia, ni necesita de Dios, pero nosotros somos vulnerables. Habrá un momentito, hermanos, que uno va a ver que nada de este mundo lo puede ayudar, a no ser la sangre preciosa del Señor y Salvador Jesucristo. Pablo fue un hombre grandemente usado por el Señor, pero desde que Jesucristo lo llamó, le dijo que iba a padecer por su nombre. Eso es tremendo, hermanos. Figúrense lo que dice el Señor en Hechos 9, 10 a 16. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dio misión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto en visión que un varón llamado Ananías entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Desde que lo llama, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Todo lo que Pablo sembró cuando no era creyente, él arrastró creyentes, azotó creyentes, hizo tantas cosas, a él lo arrastraron al final. Por eso cuando él escribe a los Gálatas dice: lo que uno siembra, eso cosecha. A veces, hermano, en el Evangelio a veces, ¿y qué? ¿Por qué le pasó esto al hermano? Pero ¿qué hicimos allá afuera? De Dios. La factura siempre se paga. Usted no va a comer el campero y se ve así nomás y no le van a agarrar policía.
No entra al pardón y no le va a sonar ahí lo que le ponen a los zapatos y lo lleva de escondidas. Porque, hermano, hay cosas que se sufren después, las consecuencias son después. Pablo ya era creyente y comenzó a sufrir tantas cosas porque no había sido una buena pieza. Así es. ¿Cuántas han sido buenas piecitas aquí? De esos angelitos que no ofenden ni una hormiga, no matan ni una hormiga, que no quiebran ni una cuchara, solo vajillas enteras. Todos, hermanos, pero estamos aquí por la gracia y la misericordia del Señor, porque Dios es bueno. El apóstol resume su ministerio en 5 palabras, en el verso 10. Por eso dice, estoy terminando, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo revela la manera perfecta de cómo salir en victoria en medio de las debilidades. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos somos débiles aquí, hermanos? ¿Cuántos somos débiles? Wow, hermano. Si que uno es vulnerable, mire, a veces uno escucha un cohete y ya piensa que es bomba atómica. Porque así somos. Uno escucha todo lo que nuestros países, Costa Rica, Honduras, está sufriendo, y yo ya tengo miedo que venga a El Salvador algo así. Es tremendo, porque uno siente, hermanos, que Dios mío, uno piensa, y los hermanitos que viven en lugares bien peligrosos, y el hermano que vive al lado del barranco, y uno comienza a sentir ciertos temores. Entonces, toda debilidad nos ayuda para poder depender del Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribe los últimos versículos, solo cito 2 versículos, Romanos 8:37, dice Pablo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Gloria a Dios. Así es. Filipenses 4:3, el versículo que todos debemos de poder de memoria, porque solo va un parrafito. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Sabe lo que lo hacía a Pablo depender de Cristo? El aguijón. Si cada vez que él decía, wow, y estos maestros y estos apóstoles, qué rayo, nadie como yo, le caía, no veía, se sentía feo, se sentía enfermo. Y entonces el Señor, por favor, quítame. No, Pablito, Gloria a Dios. te basta mi gracia. Si tienes mi gracia, aunque estés enfermo, si tienes mi gracia, aunque sea feo, si tienes mi gracia, aunque estés mal de tu salud, aunque no veas bien, si tienes mi gracia te basta. Eso es lo importante, hermano. ¿Cuál es su hijo? No voltee a ver a la esposa, porque al llegar van a arreglar. ¿Por qué lo ve? Pues mi hija. ¿Cuál es su hijo? Puede ser que le dijo, usted no tiene el trabajo. Gloria a Dios. Si miren, hermano, las envidias son tremendas. Alguien dijo que no puede ver ojos bonitos en cara ajena, porque es que barbaridad, y este hombre tan guapo y yo tan feo. No. En los negocios es cierto, bonito, que hay envidias allá en el mercado, hay envidias. En la fábrica, hay gente que le pone el dedito y lo pone más con el jefe, con el patrón. Hermano, puede hacer que usted enfrente cualquiera hijo de su vida, pero todo lo podemos en Cristo, porque Él nos ama. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Gloria a Dios. Y darle gracias al Señor. Pasa nuestro hermano Steven para despedirnos. Y en 10 minutos comienza el siguiente culto. Gloria a Dios, para la gloria del Señor. Vamos un poco atrasaditos, pero vamos bien.